que teníamos con el mensaje a las 7 iglesias de Asia. ¿Cuántos recuerdan cuál fue el mensaje de la iglesia de la semana pasada? ¿Ah? El mensaje de la iglesia a Éfeso, ¿yo? La iglesia amada, ¿cierto? Amor verdadero. Entonces seguimos con Apocalipsis capítulo 2, ahí donde usted está sentado. Apocalipsis 2, 8 al 11. Yo voy a pedirle a mi esposa, por favor, que me ayude a hacer esa lectura. Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. El mensaje a la iglesia en Esmirna, según lo que dice Apocalipsis 2, 8 al 11, data del año 100 al año 313 después de la muerte de Cristo. La palabra Esmirna viene de una traducción que significa amargo, y también significa una sustancia aromática. El aceite de Esmirna era una sustancia de aroma agradable. La probabilidad era que era producido por un arbusto con muchas ramas. Parece ser que este arbusto tiene 792 hojas y crece en el sudoeste de Arabia y también en Somalia. Alcanza una altura de 1,8 metros en la zona costera y de 4,5 metros en las regiones más elevadas. Tiene una corteza olorosa, y de ahí entonces se saca la resina que es utilizada para una forma natural para el aceite, para el embalsamiento y también para la medicina. Se puede entonces decir que esta sustancia era una sustancia amarga, y de ahí entonces vamos a traer otra referencia bíblica para el estudio de Dios en esta hora. La esmirna era un ingrediente de aceite para el ungimiento de los siguientes elementos. Primero, se usaba para ungir los sacerdotes. Éxodo capítulo 30, al verso 23 al verso 25. O sea que este aceite era para ungir sacerdotes. Y se presentó al Señor este elemento porque el Señor es el sumo sacerdote. No hay otro tan grande como Él, porque Él ofreció el sumo sacrificio. No hay otro sacrificio. De pronto, aquí hablándole a los amigos, la gente utiliza rezos, utiliza métodos de cómo Dios los puede oír, y hacen de que sus pies sangren o de que sus rodillas sangren caminando descalzo, pero no hay otro sacrificio, porque Cristo es el sumo pontífice, el sumo sacerdote, el que hizo el sacrificio perfecto. Segundo, sirvió como agente purificador para las mujeres.
Esther 2:12. O sea que las mujeres, a través del ungimiento de la mirra, eran purificadas. Tercero, las vestiduras y las camas estaban perfumadas con mirra. Salmo 45:8, Proverbios 7:17. Se le hace mención que en el libro de los Cantares, también el rey Salomón utiliza un canto, según lo que dice Cantares 1:13. Esta sustancia también fue uno de los regalos que los sabios le dieron al Señor Jesús cuando fueron a verlo. ¿Qué le dieron? 3 elementos: incienso, mirra y oro. Se utilizaba también como un elemento en el tiempo antiguo para embalsamar los muertos, según San Juan capítulo 19, el verso 39 y el verso 40, indicando así que era un elemento amargo, que sufría, y que este elemento amargo representaba las siguientes acciones que iba a sufrir el Señor en la cruz del Calvario. Iba a sufrir su pasión, iba a sufrir su muerte, pero eso no era simplemente una vergüenza, sino que ha sido una victoria para todos nosotros, porque sin esa pasión y sin esa muerte nosotros no fuéramos salvos. Él ha hecho esto para salvar la humanidad. Amén, hermanos. Esta ciudad está ubicada 600 kilómetros al norte de Éfeso. Era una ciudad expandida. Se encontraba entre las rutas del comercio de la India, de Persa, de los romanos. Era un lugar donde estaban escuelas de ciencia, habían lugares de medicina. Se encontraba también el dios divino Baco, y se cree que entre ella, de allí entonces se atribuye la obra, allí en este lugar, de la Ilíada y la Odisea. Ese lugar son 7 ciudades las cuales disputaban la cuna de aquella civilización. Esmirna estaba ubicada, según la Biblia, en un lugar que hoy se conoce como Turquía, y contaba con unos 2 millones de habitantes. O sea que era una ciudad grande, próspera y pujante, y también religiosamente pagana. El mensaje a esta iglesia, como a las anteriores, comienza con la misión al ángel de la iglesia. Escúcheme en esta palabra. La palabra ángel significa enviado, mensajero o pastor. El mensaje central fue dado al pastor para que el pastor lo comunicara a la iglesia. Hermano, por eso es importante que en la iglesia exista un pastor, porque sin pastor no hay ovejas, y sin ovejas no hay pastor. Y Dios entonces ha querido siempre comunicarnos el mensaje para que nosotros entendamos. Y yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado, como me ha pasado a mí, hermano, que uno algunas veces viene y alguien predica, el mensajero, el que Dios tiene para enviar ese mensaje, y uno dice: pero ¿quién le contó a esa persona? ¿Quién le dijo lo que yo necesitaba? Hermano, eso era lo que yo necesitaba. Es que Dios jamás se olvidará de nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo somos propiedad de Dios. Vuelvo y repito, usted y yo somos propiedad ¿de quién? De Dios. Y por eso Dios jamás se olvidará de nosotros. También quiero decir que había otro mensaje, y dice:
yo soy el primero y el postrero. Cristo siempre seguirá siendo o teniendo la omnipotencia, la omnipresencia, y seguirá siendo el Rey de Reyes aquí en la iglesia. No hay otro tan grande como Él. Amén. O sea que su potencia es omnisciente, su gloria siempre será por todas las edades. Veamos entonces que el Señor en la cruz del Calvario no fue una derrota. No, Señor, en la cruz del Calvario el Señor derrotó a todos sus enemigos y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, escúchenme bien, a todos los que predicamos y los que somos bautizados y los que no, Dios nos entregó un enemigo. ¿Un enemigo qué? Vencido o derrotado. Pero nosotros hay veces a ese enemigo lo colocamos o lo colocamos como en unos lugares muy altos en los cuales el Señor ya le quitó esa posición. Él es como un león rugiente. Escúcheme, es como un león rugiente, pero no es león rugiente, porque el león rugiente de la tribu de Judá es Cristo el Señor. Por eso el que estuvo muerto, hermano, el que vive por los siglos de los siglos, el que es el primero y el postrero, está aquí con nosotros, y por eso lo podemos adorar, por eso lo podemos sentir, hermano, por eso podemos hablar en lenguas, por eso podemos levantar las manos, por eso, hermano, podemos reprender al enemigo, por eso podemos declarar victoria, aunque no la tengamos, porque Cristo el Señor es nuestra esperanza. Pero hermano, digo algo que hay que creer. Estuve muerto y ahora vivo. Hermano, estuvo muerto y ahora vivo. Así que a todos los que estamos aquí, en algún momento nos va a tocar morirnos, porque Hebreos dice está establecido. O sea, Dios le colocó sello a la muerte, y está establecido que el hombre muera una sola vez. ¿Por qué habló de que muriera una sola vez? Porque en el Antiguo Testamento habían pensamientos filosóficos que hablaban acerca de la reencarnación y acerca de que el hombre podía transmutar su vida y convertirse en una vaca, o convertirse en un gusano, o convertirse en otra persona, y que esa persona iba liberándose de cuerpo en cuerpo hasta que llegaba a ser igual a Dios. Pero yo le digo lo mismo que piensa el Señor en este tiempo, hermano. Dios ha establecido de que el hombre muera una sola vez. Eso de transmutar y de cambiar, eso eran los pensamientos de esa época. Eran pensamientos de diferentes escuelas. Pero el Señor dice: estuve muerto y ahora vivo. ¿Quién ha podido hacer esto? Y muchas personas han esperado la resurrección de sus líderes, pero sus líderes, hermanos, los han avergonzado y se han quedado en la tumba. Mahoma está en la tumba, Buda está en la tumba, hermano, todos los dioses de las mitologías están enterrados y ya nadie más sabe de ellos. Pero Cristo el Señor al tercer día se levantó con poder y está aquí, porque Él es el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. O sea, hermano, que yo adoro a un Dios que vive. Usted adora a un Dios que vive. Amén, hermano. ¿Por qué avergonzarnos, hermano, de un Dios que vive?
¿Y por qué asustarnos, hermano, de un Dios entre comillas, hermano, con D minúscula, que nos hace provocar tanto miedo? Ay, hermano, es que ni siquiera, hermano, lo quiero mencionar en esta mañana. Ay, es que Julano, ay, es que ese señor, ay, hermano, es que vea. No. Le damos más importancia a Él que a Dios. En vez de pensar eso, ¿por qué no decimos Dios es grande, Dios es poderoso, yo sé que Él me va a ayudar, yo sé que Él me va a sacar, yo sé que estoy en sus manos, yo sé que algún día va a terminar mi vida, pero yo estoy puesto en las manos del Señor? Eso hay que creerlo, hermano. Hay que creer del que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos y está aquí en el poder de su fuerza. Esmirna era una iglesia muy trabajadora, tanto que el Señor dice: conozco tus obras. Esmirna era una iglesia sufrida, era una iglesia pobre, hermano, del griego pokos, que significa mendigo. O sea que era una iglesia que era demasiadamente pobre. También entonces el Señor le dice: tienes falsos cristianos, la blasfemia de los que dicen ser y no lo son. Hermano, hay que combatir, y el Señor combatía con esos. La iglesia allí combatía con esos. Y dice que también tenía tribulación por 10 años. Esta tribulación por 10 años tiene que ver con 10 reyes o emperadores romanos que le hicieron la guerra directa al pueblo de Dios en la época 100 a la época 313. Estos 10 emperadores buscaron, hermano, al pueblo, los encarcelaron, los torturaron, le hicieron de todo, los quemaron vivos, los tiraron, hermano, a los circos romanos, hicieron de ellos lo que quisieran, aguantaron hambre, los hicieron esclavos, andaron de aquí para allá, errantes como que si no tuvieran Dios. Lo que dice Hebreos capítulo 11, hablando, hermano, de los héroes de la antigüedad. Pero estos héroes tuvieron 10 tiempos, hermano, tuvieron 10 tribulaciones. La primera fue Nerón. Nerón fue un emperador perverso y solamente reinó 4 años, del 604 al año 608. Mató a Pablo y a Pedro, Nerón. Domiciano comenzó del año 81 al 96 y pensó que el cristianismo era ateo y mató a miles de cristianos, y fue el que mandó al apóstol Juan a la isla de Patmos a que se muriera allá de pan y de agua. Otro emperador, Trajano, del año 98 al 117, fue el primero en promulgar leyes contra los cristianos y quemarlos vivos. Antonio Pío, del año 137 al año 161 después de Cristo, mató a Policarpo, un discípulo de Juan. Se dice que Policarpo se le dio la oportunidad de maldecir a Cristo y seguiría a salvo de la hoguera. Pero Policarpo respondió: 86 años hace que le sirvo a Dios y jamás me ha pagado mal. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey?
Hermano, qué bueno uno tener una fidelidad genuina. Y Policarpo tuvo esa inspiración genuina de un hombre fiel. Antonio Pío le dice: maldice a Dios, maldice a tu Quirio, o sea, a tu rey, a tu emperador. Y Policarpo dijo: no, 86 años hace que le sirvo y no me ha pagado un día mal. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey? Qué palabras, hermano, tan lindas, ¿cierto? Marco Aurelio, otro emperador, comenzó en el año 161 al 180 después de la muerte de Cristo, y mató a uno de los grandes defensores de la fe, que fue Justino. Justino fue un hombre de esa época. Severo el Grande, del año 193 al 211, mató al padre de Orígenes. Máximo comenzó a reinar en el año 235 y murió en el año 238 después de Cristo. Fue un bárbaro. Mató sin piedad a todos los líderes cristianos. Decio, del año 249 al 251, propuso que no había que dejar, hermano, vivo ni un cristiano. O sea, lo propuso y dijo: no hay que dejar ni uno vivo. Ahí fue cuando muchos comenzaron a huir a las catatumbas, a irse a los montes, a irse a las cuevas, porque su declinación o su palabra fue una palabra real. Valerio comenzó a reinar en el año 253 al año 260. Mató a Cipriano, un gran obispo de la cristiandad de esa época. Diocleciano comenzó a reinar en el año 284 al 305. Fue la época de las catatumbas. Este fue uno de los más grandes asesinos severos de la era de la cristiandad. Casi muere de rabia cuando su hija y su esposa se convirtieron al cristianismo. Mire, hermano, cómo Dios hace las cosas. A Diocleciano dice por ahí vulgarmente que el tiro le salió por la culata. Fue un gran perseguidor en la época de las catatumbas, y casi se muere de la rabia cuando su esposa y su hija se convierten al cristianismo. El mensaje a Pérgamo. Vamos a mirar entonces qué es Pérgamo. Y escúcheme bien, que aquí hay algo para resaltar importante, importantísimo para ustedes, amigos. Importantísimo para nosotros, hermano, que evangelizamos y les enseñamos a la gente. El mensaje de Pérgamo está registrado en Apocalipsis capítulo 2, del 12 al 17. Hazme favor y me busca ese texto. Apocalipsis 2, 12 al 17. Pérgamo significa totalmente casada. También significa matrimonio. Y por otra parte también tiene un significado que ahora lo vamos a analizar, que dice la mujer reina. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Amén. Perdón. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Hermano, y no que estoy emocionado, porque eso es, hermano, uno cuando lee la Biblia, hermano, créame, hermano, que cuando uno lee la Biblia encuentra secretos. Aquí hay que resaltar 3 cosas importantes para la iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa totalmente casada, muy casada, o la mujer reina. No se asusten, hermanas, que no es una indirecta para ninguna de ustedes. ¿Oyeron? Es un estudio profundo que ustedes van a escuchar para que podamos aprender. Entonces, allí en la iglesia de Pérgamo surge el primer matrimonio idolátrico. Surge que el Señor le dice que por ahí está la doctrina de Balaán, y también, hermano, la doctrina de los nicolaitas. Y fuera de eso también, que por ahí está el trono de Satanás. O sea que hay una gran, hermano, hay una gran abundancia de palabra ahí en este capítulo que no lo, hermano, si me toca hoy terminar con esto, lo terminamos, pero es bueno, es demasiadamente bueno. Esto indica que la iglesia de Pérgamo surgió o comenzó en el año 315 al año 590. Y alguien dirá: pastor, pero ¿qué pasó ahí? Hermano, ahí surge, hermano, una de las grandes fuerzas que ahora se conoce, porque surge lo que es el primer matrimonio idolátrico. Pérgamo es la unión del mundo. Es la comunión matrimonial con lo pagano. La iglesia de Pérgamo se casó con este mundo. Este matrimonio tomó lugar cuando Constantino adoptó el cristianismo como la religión de Estado en la primera parte del siglo IV. El Señor le mandó a los santos que vencieran, en el verso 17 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. A los santos de esa época el Señor los manda que venciere. Si ellos vencían, Él les daría a comer el maná que está escondido, que es la palabra de Dios. Hay que vencer. Este mundo idolátrico, hermano, se levanta como una fuente de pecado. Y los amigos que están aquí hay veces se confunden, porque por aquí, hermano, hay una religión, por allá hay otra, por allá dicen que no hay que comer carne, por aquí hay que comer, no se puede comer pescado, por allá guardan el sábado, por allá guardan el viernes, por allá se tienen que motilar la cabeza, por allá hay que andar con una barba larga, otros les toca ir hasta Arabia, otros les toca ir a otros lugares, pero esta iglesia debe entender que el que nos llamó no fue una religión, el que nos llamó no fue el mundo, el que nos llamó es uno que es poderoso y se llama Cristo. Y si Cristo nos llamó, hermano, es para vencer. ¿Vencer qué? Vencer todas estas corrientes filosóficas. Voy a comenzar con lo primero. Póngale atención.
En la iglesia de Pérgamo, que significa matrimonio, muy casado. ¿O cuál es la otra? La mujer gobierna. Ahora les voy a decir por qué. El emperador Constantino era un pagano, un romano, un adorador del sol invicto, adorador de Mitra. ¿Qué es Mitra? El mitraísmo era una religión muy común en el imperio pagano, era la religión número uno, el mitraísmo. Los que tienen Google lo pueden hacer en casa o lo pueden estudiar tranquilos, pero no aquí. Entonces este emperador tuvo una experiencia. Escuche. Él vio una cruz en el cielo y una voz que le dijo: con este signo vencerás. Ustedes no saben de dónde surge esa palabra. ¿Quién nos la decía? ¿A dónde está? Algunos que eran católicos, acuérdense de dónde era la palabra. ¿Ah? De la cruz que nos enseñaron a adorar, que tenía un signo que decía: con esta cruz vencerás. Y tenía una letrica y pequeña invicta, dando honor a esta visión que tuvo Constantino. A partir de ahí él empezó a aprobar el cristianismo. A partir de ahí Constantino venció a algunos rivales de su imperio y llegó a tener en totalidad todo el imperio, porque cuando llegó Constantino el reino estaba dividido y Constantino volvió a unir bajo su imperio, a tener totalmente, venció a todos sus enemigos. Entonces, en el cual el cristianismo ya no era perseguido y dictó y tomó el poder del imperio romano y dictó el edicto de tolerancia. Este edicto fue promulgado por este rey, en el cual el cristianismo ya no era perseguido. Se decía: ya el cristianismo no es perseguido, porque desde Nerón hasta Diocleciano el cristianismo era prohibido, pero este lo abrió. Ser cristiano ya no era un delito. Ser cristiano ya no era persecución. Ahora Constantino dictó la tolerancia y luego se puso de moda la nueva religión que se llamó cristianismo. Era una moda, más que nacer de nuevo. No era un sentimiento espiritual, era la nueva religión del imperio y todo mundo la tenía que adoptar porque Constantino lo dijo. Pero escúchenme bien, que aquí surgen otras cosas bien interesantes. Entonces hubo la legislación de que Constantino reconoce al Señor, pero también hubo una paganización en medio del imperio y en medio de los israelitas. Por ejemplo, la estatua de Júpiter olímpico, con un rayo en su mano. Entonces le quitaron el rayo y lo llamaron Pedro. Y entonces ahora la gente va a Roma. Ese Pedro que está en Roma es el mismo que Constantino le quitó el rayo y lo llamó Pedro. Y le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque Constantino promulgó esto para edificar su iglesia. Ahora las cosas ya no eran cristianas, ahora ya las cosas eran paganas. ¿Por qué? Porque había un matrimonio entre lo santo y lo profano. Las cosas se habían ido de mal en peor, que ellos adoraban a Semiramis, la mujer de Nimrod, y esta mujer se promulgó como la reina del cielo. Ahora el paganismo se mezcló con Babilonia
Y miren, hermano, esta mujer que se llamaba entonces, se llamaba ¿cómo? Semiramis, y se llamaba la madre de Dios y tenía el niño Dios. Ahora ya no se llama Semiramis, sino que ahora la llaman María, la madre de Jesús. Pero hermanos y amigos, eso fue una mezcla de adoración. ¿Sabe por qué? Porque a María la honraron, quitándole el honor a Dios. Y quiero decirle que nosotros honramos a María, pero le damos, hermano, el honor por los siglos de los siglos al Creador, que es Cristo el Señor, la esperanza de gloria, el cual está aquí para traernos a nosotros un mensaje. El mensaje continúa. Escribe al ángel de la iglesia, el dueño de la autoridad, el del juicio, el de la palabra, el de la espada aguda. Ahora les voy a decir qué significaba o qué significado el Señor les quitó a los romanos para mostrar que Él era Dios y por encima de Él no hay otro Dios. ¿Por qué? Porque Él no reconoce otro Dios, porque Él es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. También habla del trono de Satanás, de la doctrina de los nicolaitas y de la doctrina de Balaán. ¿Qué era eso? Hermanos, ¿qué era eso? Me puse a estudiar qué era la doctrina de Balaán y la he predicado y la he hablado por mucho tiempo, pero quiero simplificarla en varias palabras. Primero, era una doctrina no simplemente de ideas. Y quiero decirle que toda doctrina tiene una serie de principios bien ordenados, bien estructurados, los cuales dan forma a una manera de pensar o de creer. La iglesia pentecostal tiene una doctrina, que es la doctrina de la unicidad, la doctrina del nombre, la doctrina de que tenemos un solo Dios. Amén. Pero la doctrina puede ser buena o puede ser mala, según los postulados que la gente coloque. Balaán había colocado un postulado, era la doctrina de robar la bendición. Era la doctrina, hermano, en el caso de Balaán, ¿quién sabía todo lo que había violado la ley de Dios? Él sabía que todo el que viola la ley automáticamente cae ¿en qué? En maldición. Romanos dice, hay una expresión en Romanos que nos habla que el Señor nos sacó de esa maldición para hacernos bendición, ¿cierto? Porque el pecado es una maldición. Balaán enseñó, Balac usó ese principio para arrastrar a los israelitas para que ellos cayeran en maldición. Y cuando los quiso maldecir, no pudo. Cuando Balac quiso maldecir a los hijos de Dios, no los pudo maldecir. Hermano, quiso maldecirlos, pero de él salió bendición. O sea, hermanos, que los hijos de Dios, hermano, cuando nos levantamos en poder y el diablo quiere maldecirlo, no puede y no puede y no puede, hermano, porque la iglesia del Señor es bendita, el pueblo del Señor Israel es bendito, y por más que quieran destruirlo, hermano, nadie lo puede destruir, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que la doctrina de Balaán se puede definir así: es la enseñanza que con toda intención busca que se violen los decretos, los estatutos de Dios, la justicia divina, los principios de santidad, para que esto sirva de tropiezo a los santos y los santos caigan en maldición. La doctrina de Balaán es sutil.
y hace erróneamente caer con las siguientes actitudes de esa época: que los matrimonios homosexuales es una virtud, que fornicar es normal, que los ídolos son una fuente de inspiración, que adulterar es amar, que extorsionar es un juego, que robar es bueno, expropiarle a los ricos, que mentir es bueno, que matar, hermano, se puede justificar. Eso hace la doctrina de Balaam. Pero yo quiero decirles en esta hora, hermano, que su camino es un camino de desgracia, según lo que dice Romanos 1:32. Su camino es un camino de error, según lo que dice Judas 11. Su doctrina, hermano, es una doctrina de maldición, de corromper, de inmoralidad. Pero esta iglesia, hermano, es una iglesia formada por la doctrina de la bendición, por la doctrina de la unicidad, porque Dios nos ha cambiado, hermano, y nos trasladó de la oscuridad. Nos trasladó de allá, del reino de la oscuridad, hermano, para traernos, hermano, a la luz gloriosa de Cristo el Señor. Yo no conozco otro Dios tan bueno como Él. Y estas doctrinas todavía continúan. Vamos a mirar qué es la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas, haciendo daño entre la iglesia. Reconocemos que ya en Éfeso se había dicho que se cuidaba de los actos de esta doctrina. Pero, hermano, aquí podemos mirar que la doctrina de los nicolaitas es una herejía. Una herejía es una blasfemia. El nombre de Nicolás, que fue el fundador de ese pensamiento maligno. La palabra significa el pueblo que conquista, o el que conquista al pueblo. Y le voy a hacer una pregunta, hermano. Hay veces aquí estamos, somos pueblo del Señor, hermano, estamos todos en un mismo pensamiento, pero hay alguien, hermano, como esta doctrina de los nicolaitas, que trata, hermano, de conquistar al pueblo y decir, hermano, no hay necesidad de orar, no hay necesidad de ayunar, hermano, es que no hay necesidad de consagrarnos tanto, no hay necesidad de ofrendar, no hay necesidad de diezmar. Claro, porque el diablo quiere conquistar a su pueblo. Pero yo quiero decirles, hermano, que antes que alguien conquistara este pueblo, alguien le dio la victoria a esta iglesia. Y el que le dio la victoria a esta iglesia, hermano, lo hizo allá en la cruz del Calvario. La doctrina de los nicolaitas fue posteriormente una apostasía, debido al respeto ganado de algunos hombres. Se infiltraron en la iglesia, arrastrando a muchos en su error, como en la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Entonces la iglesia llegó a tener inmoralidad y maldad dentro de ellos mismos. Los nicolaitas son seguidores de Nicolás, que este hombre se entregó a la inmoralidad, y asolaron a la iglesia con tentaciones sensuales. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Porque Dios, hermano, está buscando una iglesia santa. Dios está buscando una iglesia santa. Hermanos, somos una iglesia santa, hermanos, sin arruga, sin mancha, sin contaminación. ¿Sabe por qué? Porque el que nos lavó y el que nos compró a precio de sangre, hermano, está aquí para limpiarnos de nuestro pecado y hacer una iglesia, no una iglesia inmoral y llena de maldad, sino una iglesia, hermano, llena del poder de Dios, llena de las manifestaciones del Espíritu
Espíritu Santo, que se hable en lenguas, que se hable en, hermano, la lengua por el Espíritu Santo, que la gente sea tomada, que haya interpretación, que haya sanidad, que haya salvación de los pecados. Eso es avivamiento, eso es lo que Dios quiere. Otro sentido de los nicolaitas, o una etimología en el sentido profético, significa conquistar a los laicos, conquistar al pueblo, conquistar a la iglesia. Sin embargo, en Pérgamo fue tolerado y fue adoptado la doctrina de los nicolaitas. O sea que sus actitudes fueron justificadas y sus justificaciones se volvieron comunes y normales. Y cuando se volvió común y normal, ellos lo convirtieron en una doctrina. Y cuando se volvió en una doctrina, lo volvieron en una institución. Y cuando lo convirtieron en una institución, ellos lo institucionalizaron y conquistaron, hermano, a muchos. Por eso, hermano, hay que decirle al Señor que con toda certeza y con gran ahínco, hermano, arraigados y cimentados, hermano, en Cristo, porque debemos estar en la roca. El diablo quiere sacarnos del lugar donde estamos. Y dice Apocalipsis: retén lo que tienes. Ojo, iglesia, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Les hago una pregunta a todos: ¿será que yo soy indispensable en esta iglesia? No. ¿Será que Miguel es indispensable para el piano? No. ¿Será que ustedes como diáconos son indispensables aquí? No. Aquí nadie es indispensable. Hermano, cuando nos creemos indispensables, volvemos al gobierno de Dios y dejamos conquistar nuestros propios egos. Pero cuando creemos, hermano, que el indispensable, el soberano y el grande de esta iglesia se llama Cristo, entonces a Él le hacemos una apología de grandeza, de poder, de soberanía, y decimos: no hay nadie como Cristo. Así venga Nicolás, así vengan los ángeles mismos, así venga el que sea, Dios está por encima de todas las grandezas humanas. Si cree esto, dele un aplauso a Dios. Si cree esto, hermano, adórelo a Él. Ahora, para finalizar, voy a utilizar dos punticos y con esto termino. El trono de Satanás y la mujer gobierna. El trono de Satanás, muchos teólogos han sugerido que el trono de Satanás era un altar que se hacía al dios Zeus, y se menciona como el trono de Satanás en el versículo 13 de Apocalipsis 2. Pero existen otras posibles o numerosas posibilidades, tales que era como la sede de una concentración de un culto imperial, al mitraísmo, y que la imagen, hermano, mire, porque aquí esto es importante, hermano. Yo creo que uno hay veces ve algunas cosas de la Biblia y no sabe por qué la Biblia dice eso. Y cuando estaba mirando esto, yo dije: claro, por eso la Biblia lo dice. Mire, se dice que la imagen tenía una espada de 2 filos, altamente simbólica para el Imperio Romano. El Imperio Romano era la única nación que tenía una espada de 2 filos. Los otros tenían una espada de 1 filo y eran poderosas, pero los romanos habían creado una espada tan potente que era de 2 filos, que penetraba y cortaba para arriba y para abajo. Las otras cortaban solo en una sola dirección. La de los romanos era una espada
espada que entraba y subía para otra y para el lado. Hermano, y en medio de ese pensamiento surge un pensamiento tan bonito y tan veraz, donde Dios muestra su divinidad, su poder y su gloria, que nadie lo puede igualar a Él. Aunque tenga las armas tan poderosas, Él seguirá siendo poderoso, eterno, sublime, grande, hermano, por encima de todas las cosas. Dele ese aplauso al Señor en esta hora. Dele ese aplauso. Oh, hermano, yo adoro a alguien que es grande, es poderoso y está aquí. Hebreos 4:12. Dios derriba el trono de Satanás con esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada. ¿De qué? Las espadas romanas eran de 2 filos. Y ahí es donde el Señor derriba al imperio de Satanás y le dice: su espada es de 2 filos. Rompe hacia arriba, rompe hacia abajo. Sí. Pero hermano, la espada más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. Hermano, la espada más cortante que 2 filos, yo creo que es la espada del Señor, porque penetra hasta partir el alma. Penetra, hermano, hasta las coyunturas, los tuétanos, las intenciones del pensamiento, y las intenciones del corazón. Y no hay nada creado que no sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todo está desnudo y abierto, a quien tenemos que dar la gloria, la honra y la alabanza. Dios está por encima del trono de Satanás, que era el imperio al culto de los mitraísmos. Es la espada de Roma, corta hacia 2 direcciones. La espada de mi Cristo rompe, hermano, internamente. Yo adoro por tener un Dios tan grande. Yo adoro por tener un Dios que está por encima del trono de Satanás. Porque mi Cristo, hermano, se sienta en el trono de Satanás y lo pisa. Nosotros a veces decimos: pisa, machácale la cabeza al diablo. Eso no lo podemos hacer nosotros. Pero mi Cristo sí se puede parar en el trono de Satanás y decirle: yo estoy bajo tus pies y no te puedes parar si yo no te doy la autoridad. El gobierno no le puedes hacer daño a mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy por encima de todas tus deidades. Yo no soy creación, yo soy el creador. Yo no soy cualquier Dios, yo soy el Dios supremo. Yo no soy cualquier Señor, yo soy el supremo Señor. Yo no estoy por encima de ángeles, ni de arcángeles, ni de querubines. Yo soy el que cabalgo en las alturas. Yo estoy con el quebrantado y humilde de corazón. Y si alguien está aquí, lo puede adorar, lo puede reconocer. Y al que venciere le dará a comer el maná. Esto representa el pleno conocimiento, la palabra del Señor. Yo quiero vencer para que Dios me dé maná, porque la comida de este tiempo, hermano, se corrompe, engorda, daña. Pero el maná que está escondido es la palabra que me hace vencer a través de las edades. Un cristiano no es simplemente lo que ore, lo que ayune, es lo que sepa de Dios. Porque mi pueblo ha fallado por falta de conocimiento. Algunos no saben, hermano, para vergüenza. Hermano, para vergüenza mía, no saben a dónde está Habacuc, a dónde está Hechos de los Apóstoles.
Nadie, hermano, muy pocos de pronto se han metido a estudiar, hermano, toda la Biblia o la han leído. Pero cuando usted lee el maná que está escondido, usted lo lee y lo lee y lo lee y llora y dice como ese niño. Era tanto la pasión que había en la casa de Dios, hermano, que el pueblo lloraba al escuchar la palabra que estaba escondida. Hermano, era tanto la pasión, hermano, que se quedaban días enteros llorando porque quería más. Era la palabra, era el maná que está escondido. Hoy estamos viviendo un mundo tan superficial. Hoy estamos viviendo de emociones, pero no de acciones. Estaba mirando una palabra que Dios me dio esta semana. Dame almas o me muero. Y estaba mirando que un gran hombre de Dios, John Connox, dijo: dame almas o me muero. John Connox se derramaba en oración delante de Dios con pasión por las almas de los perdidos en toda nación. Dios le respondió: cuando oramos y nos enamoramos de Dios, nos enamoramos de su sentido más esencial, que son las almas. Pedirle a Dios: dame almas o me muero, es el sentir de un nuevo nacimiento en nosotros. Y el que venciere, yo le daré una piedrecita en la cual estará su nombre inscrito. Hermano, estaba mirando que alguien decía que Dios nos ha dado una piedrita porque Él es la Petra, Él es la roca. Nosotros somos piedrecitas, piedras vivas. Pero en esas piedras vivas, hermano, hay un nombre inscrito, mi nombre, donde, hermano, será edificado la casa de Dios con las piedrecitas que estaban en la mano. El mundo está estructurado en sus fiestas, en sus conciencias, pero se han olvidado de esa piedra, de esa roca viva, donde se desprendieron, hermano, estas piedrecitas, donde Dios nos llama rocas vivas, vivas. John Connox oró fervientemente y su corazón fue lleno de una pasión desesperada por despojarse, por dejar el individualismo, el egoísmo. ¿Qué tal si hoy nos morimos y no le pudimos clamar a Dios por la salvación de estos muchachos, por la vida de nuestra familia? Hermanos, si clamáramos solo por uno de nuestra casa, uno, hermano, ya no fuéramos una piedrecita, ya fuéramos dos piedrecitas, y si fuera otra, fueran 3 y 4, y ya no hay una piedrecita, ya hay una casa, porque somos casa viva, somos templo edificado para morada de Dios en el Espíritu. De estos jóvenes, Dios levantará predicadores, pastores, evangelistas, misioneros, porque no habrá
Alguien que se levante y pelee con la espada de Dios. Hermano, y nos podamos parar en el trono de Satanás con la espada poderosa del Espíritu, que es más cortante. Si la de ellos corta para un lado y para el otro, la de nosotros corta hacia arriba, hacia abajo, corta hacia un lado y hacia el otro, hacia cualquier dirección, y penetra hasta lo más profundo. ¿Qué podemos hacer hoy? Piedras vivas, rocas vivas. ¿Alguien quiere maná? Alguien dirá, ¿qué es eso? Y yo le responderé, maná. Porque maná, su interpretación etimológica es, ¿qué es eso? Y cuando uno lee la palabra, uno dice, ¿qué es eso? ¿De dónde surgen tantas palabras, tantas ideas, tantas cosas? ¿Qué es eso? Esto es maná. Con esto enseñaremos. Esta es la espada que Dios nos ha entregado para este mundo, para que podamos entrar y penetrar hasta lo más profundo de sus almas, donde nadie los conoce, pero Dios conoce qué hay. ¿Quieres levantarte como un hombre de Dios y decirle, Dios, en mi mano hay una piedrecita con un nombre inscrito, soy yo, pero falta mi mamá, mi papá, mis hijos, mis niñas, tus niños? Algunos han dejado a Dios para vergüenza vuestra, os digo, dice el apóstol Pablo. Pero hoy, como veíamos, hermano, una hermana que se entregaba nuevamente y renunciaba al trono de Satanás y tomaba la victoria del Espíritu. ¿Quién quisiera gemir por un alma y decirle, Señor, salva a los perdidos, a los que están en la esquina, Señor? ¿Cuántos de ellos necesitarán una piedra viva? ¿Cuántos de ellos necesitarán la verdadera espada del Espíritu que rompa cadenas y que ellos puedan saltar en el Espíritu y decir, soy libre? ¿Cuántos de los que están aquí, aunque son bautizados, también necesitarán la espada del Espíritu para que se rompan de sus vidas las acciones? Oh Dios, dame almas. Dame almas este año. Dame almas. Dame tu Espíritu Santo. Trae renovación o nos morimos, Señor. Nos morimos en la práctica, en la escena. Muchachos, con mucho respeto, quisiera orar por ustedes. ¿Quisieran pasar? Amén, amén, amén. Aquí está tu visión, Carlos. Aquí está tu profecía. Aquí está lo que estás mirando y lo que Dios te mostró. Jamás Dios nos dejará avergonzados, porque tenemos la espada del Espíritu, Romana. Tenemos, hermano, que clamar y decir, dame almas, porque hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado a Dios, hermano, para vergüenza vuestra os digo. Nos hemos olvidado del Calvario. Nos hemos olvidado de crucificar esta carne y esta lengua y estas manos y estos pies. Amén, amén, amén. Quiero invitarlos que se coloquen en pie. Si alguien quiere venir a este altar se abre para usted. Si alguien quiere salir de allá y quiere venir, este altar está para usted.
¿Alguien quiere venir? ¿Alguien quiere venir? Amén. ¿Un amigo quiere venir? Una persona más quiere venir para orar por usted. Amén. 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 Aquí está la presencia de Dios. No necesitamos gritar. No necesitamos gritar para que Dios se manifieste, hermanos. Dios está aquí. Dios está aquí, hermano, venciendo el trono de Dios, el trono de Satanás, perdón. Dios está aquí dando piedrecitas con nombre escrito.